pero recordarles lo siguiente. Lo que hemos hecho estos últimos 3 días, incluyendo hoy, podríamos haberlo hecho en una sola clase. Pero la idea no es tener el código y listo, sino ver qué problemas pueden haber, cómo se trabaja, cómo se procesa, que ustedes lo terminen de comprender y para ponerlo en práctica. Y la mejor forma de ponerlo en práctica es repetir lo mismo, pero como en este caso estamos trabajando con el índice por código y la idea es que hagan las mismas cosas para trabajar con el índice por nombre, ¿no es cierto? A manera de practicar. Y darles tiempo de que lo puedan repasar, revisar con calma, volverlo a probar, rastrearlo, que es la mejor manera de entenderlo, digamos, para ver qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo. El día de hoy vamos a hacer un algoritmo de ordenamiento. Ya les había adelantado el tema del concepto de ordenamiento y por qué los algoritmos son diferentes a un vector, por qué no se utiliza el mismo algoritmo del vector. Eso es la idea del video, que lo entiendan y al mismo tiempo ahí se les explica también cómo hacerlo, pero no hay código y la idea es que a partir de esa idea ustedes puedan construir un código, ¿no es cierto? Porque ustedes no son tecleadores para mirar un código y teclearlo y ya está, digamos, ¿no? Ustedes tienen que construir. Pero para construir código hay que entender cómo funcionan las cosas, de lo contrario, no vamos a poder hacer bien. El día de hoy, entonces, vamos a hacer como un algoritmo de ordenamiento para trabajar con acceso secuencial repetido, es decir, voy a abrir el mismo archivo un montón de veces. La idea no es abrirle el montón de veces, digamos, ¿no? Por eso es que se recomienda otros algoritmos mejor. Este es uno solamente para probar el acceso a los archivos, nada más. Y por otro lado, para tener los datos ordenados y que vean que no necesito ordenar a cada rato. Fíjense, tengo un archivo de datos, quiero sacar listas ordenadas por código, quiero sacar listas ordenadas por nombre, listas ordenadas tal vez por fecha, ¿me entienden? Por diferentes lugares. Entonces no voy a estar haciendo ordenamiento a cada rato, como en Excel, por ejemplo. Yo tengo ahorita la lista de alumnos. Esa lista de alumnos está ordenada por nombre, pero si yo lo quiero ordenado por registro, lo tengo que ordenar la lista por registro. Después lo quiero tener otra vez por nombre, lo tengo que ordenar otra vez por nombre. Y a veces en ese ordenamiento ocurren algunos problemillas que acaban no estando en el mismo orden original y por eso a veces los profesores cometemos errores en las calificaciones. Entonces, pero es el afán de estar ordenando a cada rato el conjunto total de datos. Y lo que quiero que ustedes entiendan que las bases de datos no hacen eso de estar ordenando a cada rato por una cosa, por otra cosa y por otra cosa. En lugar de andar ordenando el archivo de datos que es pesado, en lugar de hacer eso, lo que se hace es generar índices. Se generan índices, archivos índices con los cuales, a partir de los cuales se puede navegar en los datos. A partir y ese archivo de datos no se lo toca, excepto para aumentarle datos o modificar sus datos. Pero después no se tocan, los datos van a seguir en el mismo lugar. Y lo que podemos estar haciendo es los índices, y los índices los podemos estar creando, y no todos los días ni a cada rato. De hecho, se crea el índice una vez y lo ordenamos, y mientras el archivo no crezca, el índice se va a mantener. Y si el archivo aumenta datos o cambia algunos datos, el único que no va a cambiar es el código. Después el nombre de Juanito se puede cambiar a María, de Roberta se puede cambiar a José, digamos, ¿no? Todo eso se puede cambiar. La dirección se puede cambiar, las personas cambian de dirección. Tal vez la fecha, si está mal, se puede cambiar. Pero el único dato que no se puede modificar es el registro. Usted tiene un carnet de identidad y ese no cambia ese número.
usted tiene un número de registro universitario y ese número no cambia. Entonces, el único dato, o sea, todos los datos pueden cambiar menos el código. Ingeniero se refiere al código, ¿no? ¿Perdón? Con registro se refiere al código, ¿no, ingeniero? Claro, el código del alumno, solo que en la universidad no se llama código, se llama registro, ¿no es cierto? Pero es el código. Los docentes y los administrativos, ese campo se llama código, pero no sé por qué para los estudiantes se llama registro. Y cuando están en el colegio le llaman RUDE. ¿Se acuerdan de su RUDE por lo menos, verdad? Ese es el código. Pero tiene, en algunos casos le dan un nombre raro, digamos, ¿no? Como RUDE, registro y cosas así. Pero ese es el único dato que no se modifica. Todos los demás datos se pueden modificar menos eso. Por una sencilla razón, digamos, ¿no? Es que las referencias son, para buscar datos, las referencias son, es ese código. Con ese código, ahorita ustedes tienen un solo archivo de datos, pero si tuviéramos un archivo de materias y otro archivo de materias inscritas, en el archivo de materia inscrita estaría el código del alumno, el código de la materia que escribió, la nota que tiene. Eso estaría en ese tercer archivo. En ese archivo está solamente el código del alumno, el código de la materia y la nota, pero no hay el nombre del alumno, no hay el nombre de la materia, porque esos datos están en los archivos de datos de esas cosas, en los archivos que están ya relacionados. Entonces, como todo está relacionado a través de códigos, por eso es que el código no debe cambiar, porque si no, es un desastre total en toda la base de datos. Cualquier otra cosa puede cambiar, pero menos los códigos, ¿no? Por esa razón, como están vinculados por código, el código hace como si fuera el índice dentro de toda la base de datos. Algo así. Bien, eso es para entender el por qué ese dato no cambia y los datos sí pueden cambiar. Ahora, lo que nos interesa es ver el manejo. Inicialmente había intentado hacer un algoritmo para crear otro archivo y renombrarlo, pero después analizándolo mejor, consume la misma cantidad de tiempo, me da un poquito más de molestia porque crear otro archivo, renombrar archivos ya son otras cosas, manejar punteros a dos archivos, que no es tan complicado porque esto ya lo hacemos con la navegación, pero mientras menos punteros tengamos que manejar, mejor. Entonces, lo que he hecho ha sido una adaptación. Igual que en el video que les pasé el día martes, lo que habla el amigo de ese video es una adaptación del algoritmo de Merge Sort, que es un algoritmo para ordenar en vectores, pero lo adapta para ordenar en archivos, ¿no es cierto? Es una adaptación. Entonces, algunas cosas pueden ser una adaptación, pero es mejor tener un algoritmo propio en este caso, para archivos, que aproveche las ventajas que le puede dar, o sea, el funcionamiento del archivo que se pueda aprovechar de mejor manera. Las adaptaciones son eso, adaptaciones, y no van a, están diseñadas para trabajar en un vector y hay que adaptarlo para que trabaje un archivo. Y bueno, no es lo mismo que trabajar directamente con el archivo y las propiedades de los archivos. Una de las propiedades es que cada vez que se lee un registro, el puntero avanza. Grabo un registro, el puntero avanza. El otro detalle es para procesamiento de datos en archivo, es el hecho de que un archivo puede crecer, pero no puede achicarse. Para achicarlo tengo que rehacerlo de nuevo el archivo, entonces eso también tiene sus complicaciones. En vector era fácil. Si mi n era 50 y ahora eliminé algunas cosas y quedaron con 20, mi n lo vuelvo 20 y se acabó. Aunque en un vector realmente los otros 30 datos siguen estando en el vector, pero como la n me permite creer que tengo menos, trabajo con respecto a n y no con respecto al total de datos.
Pero en un archivo no puedo poner la marca de OF, es decir, lo estampo aquí al medio del archivo y hasta ahí se acabó. No es así de fácil. El OF se puede empujar al final, pero no se lo puede mover como si fuera cualquier otra cosa, digamos. Entonces, tiene esos detalles. El otro detalle de manejar datos en archivo es que se lee por bloques, bloques del tamaño del buffer. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de ahí un buffer, ¿no? Algo que no vemos, pero sabemos que está presente en los archivos y va a leer las cantidades de registros que quepan en el buffer de un solo saque. Entonces, yo puedo intentar leer registro por registro, pero en el buffer va a leer por bloques. Y se puede aprovechar esa instancia para poder procesar más rápidamente los datos leyendo por bloques. Algo parecido a lo que hablaba el amigo del video, ¿no es cierto? Solo que esos bloques eran de un tamaño definido por nosotros, mientras que estos otros bloques son definidos por el buffer. Y el tamaño del registro, o sea, lo que quepa dentro del buffer. Y ese buffer se puede modificar también. Claro, aquí hay que entrar al lenguaje de programación. Bueno, hay que hacer esas instrucciones específicas para poder modificar. Que por ahora no vamos a hablar de ese tema, ya es hablar mucho más a detalle acerca de esas cosas. Bien, entonces, hacer realmente un algoritmo propio de archivos hay en los textos, los pueden leer, los pueden interpretar y construir ustedes mismos sus propios algoritmos. Por ahora, para no tener que ahondar en esas explicaciones, y lo que me interesa es el manejo de los punteros, de los read, de los write en el archivo, vamos a usar un algoritmo que ya conocemos, que se adaptaría mejor. Burbuja es uno de los peores algoritmos que pudiéramos usar para ordenar archivos, porque implica hacer intercambios uno con el vecinito de al lado, ¿no? Y un montón de recorridos, n recorridos, y en cada recorrido puede haber n intercambios, por eso es n cuadrado. Y eso en archivo es muy costoso estar grabando a cada rato. Estar leyendo, grabando, leyendo, grabando, leyendo, grabando, leyendo, grabando. Este archivo tiene 6 registros, tendría que hacer 6 por 6, 36 grabaciones. Es mucho 36 grabaciones para solo 6 registros. Entonces, si solo puedo hacer a lo mucho 5 grabaciones, 5 contra 6 36 es harta diferencia. Por eso vamos a usar un algoritmo, en este caso se busca eficiencia, y el algoritmo de cierta forma más eficiente va a ser el algoritmo de selection sort, que es el que vamos a aplicar. ¿Okay? Desconecté mi pizarra, y ya la conecté. Entonces vamos a hacer una adaptación del algoritmo de selection sort. Primero un breve repaso de lo que hace el algoritmo y luego cómo lo adaptamos para trabajarlo en archivo. Selection sort lo que en principio hace es encontrar el mayor, por ejemplo acá, ¿no es cierto? El mayor es 70 y luego si fueran vectores, porque es un algoritmo de vectores, encuentra el mayor y lo pone al final. Luego busca el siguiente mayor, en este caso 50, y lo pone de penúltimo. Entonces va acomodando de mayor a menor. Eso es lo que hace selection sort. Busca dónde está el mayor, digamos 50, lo va a cambiar con el que está de penúltimo. Intercambiar. El 30 va a ir allá donde está el 50 y el 50 acá donde está el 30. Y bueno, el siguiente mayor es 40, que está en ese sitio y ahí mismo debería estar, no hay problema. El siguiente es 30, que ya estaba en este lugar. El siguiente es 25, entonces estos dos se van a intercambiar y luego está completamente ordenado. De mayor a menor, comenzando de atrás hacia adelante. Eso es en vectores. En archivo, para poder intercambiarlo con el último, yo necesito saber dónde está el último, y ahí tenemos el pequeño gran dilema de dónde está el último registro. Sabemos dónde está el primero, está en la posición 0, pero dónde está el último no lo sabemos. Peor que es posición absoluta, pero medido en bytes.
medido en bytes. A pesar de que podemos colocar el puntero aquí al final e ir retrocediendo, también se podría ir haciendo, pero lo vamos a trabajar de otra manera. Entonces, vamos a aplicar el mismo ordenamiento de selection sort, pero lo vamos a hacer al revés. En lugar de buscar el mayor, vamos a buscar el menor. Entonces, para buscar el menor, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que hacer un recorrido por todo el archivo, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces, quiero buscar el menor. Entonces, voy a abrir el archivo, vengo acá, voy a aprovechar la lectura secuencial, ¿cierto? La lectura secuencial. Entonces, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, llegar hasta el final del archivo. El menor está aquí. Ahí está el menor. Pero voy a saber que está ahí después de haber leído todo el archivo, ¿cierto? Hasta llegar al final. Una vez llegado al final, debería poder intercambiarlo con el primero, porque este es el menor, intercambiarlo con el primero. Entonces, este dato de aquí va a pasar acá y el de acá tiene que pasar allá, intercambiar. Entonces, aquí va a venir el 20, 150, y a este otro lado tendría que ir el 25, 50. Intercambiar. Y luego hay que hacer de nuevo todo. Pero, en este caso, a partir del siguiente, es decir, este punterito, ponerlo acá en el siguiente, y a partir de ahí comenzar desde ahí, porque ya no necesito, si busco el menor desde el primer registro, estoy fregado porque siempre va a ser el primero, ¿no es cierto? A partir de, como ya está ahí el menor, no tengo que buscar a partir de ahí. Tengo que buscar a partir del segundo registro. Eso es aprovechando un poquito y aparte ir avanzando hacia adelante. Si hago de atrás para adelante, de atrás es decir, si hago del final hacia el principio del archivo, es incómodo porque en el navegar se han dado cuenta cómo ir retrocediendo, ¿no? Es más complicado que solo ir avanzando hacia adelante. Por eso estamos haciendo esta adaptación y modificación de selección. Entonces, comenzamos a partir de este lugar, del segundo. En este caso, a ver, tengo que buscar el menor. Entre ese y para eso tengo que recorrérmelo todo el archivo hasta llegar al final. El menor ahora está otra vez aquí, en el mismo lugar, solo que antes era el 20, ahora es el 25, el menor de todito. Ahora, aquí está la cosa, como este es el menor, lo tengo que intercambiar con él mismo. No tiene sentido, ¿no es cierto? Ya está en su sitio. Entonces ahorita aquí la idea, si el menor está en el mismo lugar donde debería estar el segundo menor, entonces simplemente no hacemos el intercambio y lo dejamos ahí. Listo. Ahora voy a hacer por tercera vez, pero para eso ya avanzo acá. Eso significa que ya hay dos registros ordenados. Ahora avanzo aquí y a partir de aquí tengo que buscar el menor. Fíjense, a partir de aquí está el 50, 40, 30, 70 hasta llegar al final del archivo. El menor ahora está aquí. ¿Qué debo hacer? Ahora que llega al final del archivo, intercambiar. Este se va a poner aquí en este lugar. 30, 300, ¿no es cierto? Y ese dato que está ahí lo tengo que poner, fíjense, de ahí donde está este punterito, lo tengo que poner aquí donde está el otro puntero. Se dan cuenta que voy a necesitar de a dos. Aquí va a ir el 50 y el 200. Listo, ya intercambié el menor por donde debería estar el siguiente menor. Ya que intercambié, este punterito avanza, el siguiente menor debiera estar acá. Y de nuevo, otra vez, desde este lugar, justo de donde está la marquita esta del lado derecho, desde ahí, ¿cierto? Desde acá, voy a buscar el siguiente menor, en este caso está el 40, este es el 50, el 70, y el menor es el 40. Y una vez más, como el menor está en el lugar donde tengo que poner al menor,
Este es el lugar del menor, este de acá me señala cuál es el menor, y este me dice dónde debería estar el menor. Como el menor está en el lugar donde debería estar, entonces ahí nomás lo dejamos. Con este avanzamos al siguiente y hacemos de nuevo desde aquí, otro recorrido, pero a partir de ahí, ¿no? De ahí. Y el menor desde aquí, yendo hasta el final, yendo de ahí hasta el final, el menor es este, el 50, que ya está en su sitio, ¿no es cierto? Como ya está en su sitio donde debería estar, entonces no pasa nada. Avanzamos al siguiente. Desde ahí, como solo hay un registro, ya no necesitamos hacer nada. Si hubiera 2 registros al menos, tendríamos que hacer algo. Pero como hay uno solito, ya no hay para qué moverlo, digamos, ¿no es cierto? No hay a dónde se mueva. Y si usted se fija, ya está ordenado. 20, 25, 30, 40, 50, 70. Y ya tenemos el archivo ordenado. Ahora, para lograr hacer este archivo ordenado, ¿qué necesitamos? Vamos a usar una variable, le voy a llamar P, la que me va indicando dónde va a ir colocando el menor. Va a ser aquí, luego más acá, luego acá, luego acá, luego acá, va a llegar hasta aquí. Bueno, hasta aquí en realidad. O, bueno, sí, en realidad va a llegar hasta aquí. P es el que me va diciendo dónde voy a poner el menor. Y a partir de ahí avanza el otro puntero. Otra variable que me vaya recordando, un puntero, ¿no? Le voy a llamar F, el puntero de archivo. Este es simplemente posición y el otro es puntero de archivo. Vamos a usar variables locales, no necesitamos variables globales. Y una variable esta que me va diciendo dónde va quedando. Necesito otra variable para que me recuerde dónde va quedando. Entonces, por el momento voy a borrar todo esto. Y esa otra variable que me recuerde dónde está el menor, le vamos a llamar posición del menor. Esta es la posición donde va a ir el menor y este es donde encontró en el recorrido y una variable con la que vamos a hacer todo el recorrido hasta el final del archivo. Obviamente vamos a necesitar un par de variables, como podemos hacer intercambio, una variable donde vayamos leyendo estos datos que se va a llamar reg, y otra variable donde tengamos una copia del menor, que le vamos a llamar reg_m. Ya les expliqué el algoritmo, ¿no es cierto?, cómo funcionaría. En teoría esto es facilísimo, digamos, en teoría. Pero ahora hay que poner esa teoría en la práctica. Para empezar, se han dado cuenta que este archivo tengo que leerlo completo una vez y otra y otra y otra. Lo cual significa que ese archivo se va a cerrar y se va a abrir un montón de veces. Por cada recorrido tengo que abrir el archivo para empezar de nuevo. Ya hemos visto que reposicionar, cuando se ha leído la marca de fin de archivo, como que no hace caso, digamos, ¿no? Y no solamente eso, sino tiene que ver la movida de los punteros, que es otro lío también, que hay que ir resolviendo. Ahora sí, ya más o menos entendido cómo funciona el algoritmo, ahora lo vamos a ver ya con las variables y todo eso, lo vamos a hacer funcionar el algoritmo, pero lo que a mí, lo que me interesa que entienda es primero, es una adaptación de selection sort con una modificación de que ahora él busca el menor y lo pone al inicio del archivo en lugar de llevarlo al final, por una razón que les comenté, ¿no? Esto avanza, cada lectura avanza hacia adelante. Entonces, ir retrocediendo para atrás no es que no se pueda hacer, pero es más oficioso hacer que leo, avanzo y retroceder. Imagínense que quisiera hacer un recorrido como que al revés, digamos. Leo acá, avanza el puntero, retrocedo, leo, avanza el puntero, retrocedo. O sea, cada rato tendría que estar haciendo movimientos de puntero. Y si hago recorrido
de aquí del inicio hacia el final, solo el read, solito el puntero se mueve. Por eso la recomendación es navegar en esto secuencialmente, que es hasta más natural, digamos, ¿no? Menos complicaciones que estar accediendo de la otra manera. Por eso, en la adaptación, en lugar de buscar el mayor y cambiarlo con el último, mejor buscamos al menor y lo intercambiamos con el primero, ¿no? Bueno, ahora sí, voy a compartirles el código. Compartir todo. Para esto, en primer lugar, estamos en el My Menú, estamos agregando la opción ordenar por código y ordenar por nombre. Y vamos a programar, agregamos estas opciones y programamos en el ordenar por código, que nos lleva a este proceso con el que vamos a hacer el ordenamiento. ¿Okay? Les doy tiempo para que vayan creando esas opcioncitas del menú y luego procedemos con el algoritmo. Al menucito, ¿no? No se olviden, agregar la opción ordenar por código, por nombre. Hoy estamos haciendo ordenar por código y ustedes, a manera de práctica, tendrían que hacer ordenar por nombre. La idea es que breguen también con el tema de cadenas, ¿no? Que es otro tema en archivo. Las cadenas en archivo se manejan de una forma y las cadenas en el lenguaje se manejan de otra manera. Me refiero a las cadenas regulares de la clase string, mientras que al otro lado no está la clase string. Si ya está el menucito, entonces vamos al clic. No se olviden, yo lo que quiero es que me presten atención, después ya les paso el código, no se hagan problema por eso, porque necesito que me presten atención acá. En primer lugar, vamos a usar un archivo local, que sí, en este algoritmo va a abrir y cerrar el archivo, pero como se han dado cuenta, no va a abrir una vez, va a abrir un montón de veces, va a resetear el archivo. Ahora, pero lo vamos a hacer con una variable local estática y no necesitamos una dinámica. Ya saben para qué se usan las dinámicas. Vamos a necesitar dos registros. Entonces la variable f para el archivo y dos registros, uno para los datos que leamos de acá y otro para tener una copia del menor. Porque no solo me interesa el código, sino lo que está junto con él también, ¿no es cierto? Eso lo vamos a tener en la otra variable, el registro del menor. Una bandera para saber que ha terminado el algoritmo de ordenamiento. Aquí no puedo decir leo hasta el final del archivo y se acabó, ¿no? ¿Se han dado cuenta que hay que leer una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta el final? Hartas veces. Por lo menos una lectura total por cada dato del archivo, al menos. Entonces para eso hay la bandera. La banderita es la que va a decir que ya terminó de ordenar. ¿De acuerdo? Mientras no haya terminado de ordenar, tiene que seguir haciendo todo el trabajo. Necesitamos otras variables. El puntero P que me va a señalar el lugar donde va a ir grabando los datos. Por un lado vamos a buscar el menor y hay que grabarlo en una parte, ¿no? Hay que buscar el siguiente menor que grabarlo en otra parte. Entonces P nos va a ir señalando dónde va a ir guardado el menor
y al mismo tiempo a partir de dónde va a empezar a hacer la búsqueda del menor, porque la primera vez es a partir del primer registro adelante, la siguiente de aquí para adelante, la siguiente de acá para adelante y así, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos una variable que nos vaya recordando a partir de dónde va a ir el recorrido y dónde o con cuál va a ser el intercambio. Esta otra variable es para que cuando encuentre el menor, por ejemplo, el menor es 20, entonces él me diga dónde está el menor. Esta variable me va a recordar dónde está el menor y esta nos va a recordar a partir de dónde hacer el recorrido y con esta otra vamos a hacer el recorrido. Ahora, hay otras dos variables, y la variable z. La variable y es un contador que va a ir contando a partir de, digamos que P está acá, de aquí hasta el final, cuántos registros hay. Si hay más de un registro, si de aquí hasta el final, o sea, desde la posición P hasta el final hay más de un registro, quiere decir que probablemente se necesite hacer un intercambio, ¿no? Probablemente necesitamos hacer un intercambio, si hay más de un registro. Si no, que es, como esto va a ir avanzando, 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 vamos a llegar aquí, ¿no es cierto? Y aquí hay solo un registro, por lo tanto, ya no hace falta y con eso terminamos. Pero y me va a servir inicialmente para contar cuántos registros hay desde la posición P hasta llegar al final. Para eso vamos a usar i. Y la variable z es una variable de control. Donde esté z dentro del algoritmo lo pueden borrar. Pero yo se los estoy dejando ahí para que ustedes puedan rastrear el algoritmo, hacer paso a paso. Esa es la mejor forma de estudiar un algoritmo, es rastreándolo paso a paso, haciéndole prueba de escritorio, anotando en papelito mientras vamos mirando lo que vamos mirando y rastreando con F7 por acá, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero para no estar anotando valores, ya les dejo aquí que tome datos, digamos. Sobre todo de dónde está el puntero de archivo. Se fijan, donde hay Z es preguntando dónde está el puntero de archivo. Eso es, lo puse yo mismo primero porque veía que no estaba ordenando bien y el tema es, o el algoritmo está mal o está funcionando mal algo del posicionamiento del puntero, y era el posicionamiento de puntero lo que estaba funcionando mal. Entonces la forma de averiguar es, de encontrar el problema es averiguando dónde está el puntero a cada rato que está haciendo una lectura. Cada vez que hay lectura hago eso. O cada vez que está grabando, o incluso cuando lo estamos posicionando. Esa es la intención de ese Z. Lo pueden borrar, no le hacen nada al algoritmo, es solamente para control, para hacer seguimiento, para ir entendiendo, digamos, ¿no? Para eso es. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a las variables que estamos usando en el algoritmo. Ahora, el algoritmo en sí, aquí hay un ciclo, mientras no sea fin, digamos. Obviamente por eso fin se inicializa en false. ¿Se acuerdan? Fin era, mientras haya algo que ordenar, esto va a seguir dando vueltas. ¿Por qué? Porque en este ciclo solo hace un recorrido, encuentra un menor, lo va a intercambiar, pero todavía le quedan datos por ordenar. Entonces, otra vez de nuevo, y otra vez de nuevo. Entonces, este SIC que están viendo acá es justo para eso, ¿no? SIC P, es decir, P apunta, como ven al comienzo, es en 0, en este registro. Para la próxima va a ser aquí, 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 aquí. Entonces, el inicio del recorrido va a ser donde esté P. A partir de P va a ser el inicio del recorrido. Y ahora aquí están viendo otra versión de SIC. SIC tiene dos versiones. La versión donde solo le doy la posición absoluta, medida en bytes, y la otra que es con dos parámetros. Posición relativa con respecto al inicio, al current o al final, ¿no es cierto? Al inicio, al current, al final. En esto vamos a hacer con posición absoluta, que si ustedes le quitan este paréntesis y le ponen igual, o coma esto, es lo mismo. Pero la idea era ir aprendiendo algo más. Esta es la otra forma de hacer si con este o con el otro funciona igual. Solo que aquí, como esta es posición absoluta, y siempre estoy avanzando, no hay problema, no necesito hacer con respecto al current o respecto al final, que en la anterior clase sí tuvimos que hacer uso de esos recursos. Ahí sí necesitamos, ¿con respecto a qué? Con respecto al inicio del archivo, con respecto al final del archivo, con respecto a la posición actual del archivo, las tres las usamos. Entonces ahí sí o sí era necesario
hacer uso de la posición relativa. Pero ahora en este no es necesario hacer uso de posición relativa, así que vamos a usar posición absoluta. Bien. Entonces, ¿qué hace? Lo pone el puntero en ese lugar. Y a partir de ahí, esto, y mientras no sea fin de archivo, entonces va a leer uno y otro y otro y otro. Y durante la lectura, ¿qué hacemos? Comparar, digamos, ¿no? Para saber cuál es el menor, y cuando lo encontremos, lo copiamos en la variable registro. Vamos a hacer este recorrido aquí. A ver, inicialmente, acuérdense que P es 0 al comienzo de todo, y cada vez que hacemos el recorrido es el contador de registros leídos, ¿no es cierto? Y posición del menor, inicialmente el menor va a ser, en vectores siempre decimos el menor está en la primera casilla, y hay que buscar si hay otro más menor que ese. Pero acá, como está avanzando por este lado, entonces el menor va a ser donde esté P, al comienzo. Posición del menor donde esté P. Entonces vamos a ir haciendo. A ver, vámonos por acá. P vale 0, se señala el primer registro. El menor también está ahí. Inicialmente el lugar donde tiene que estar el menor, que es este, y donde está actualmente el menor, que es este, por ahora, al inicio, ¿cierto? El puntero se pone directo aquí. Y este copia nada más, ¿no es cierto? Este copia. Copia valores, primero tenemos los valores y luego al hacer seek estamos haciendo que F esté aquí. En el mismo lugar de P, ¿no es cierto? En el mismo lugar de P. Ahora, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Como ya está el puntero colocado ahí, estamos preguntando si el lugar del puntero, tel P, ¿se acuerdan? Tel me dice dónde está el puntero del archivo. Si el puntero del archivo está en el mismo lugar de P, quiere decir que es el primer registro. Entonces, ¿qué hacemos con el primer registro? Hacemos un read, obviamente. Al hacer read, recuerden, el punterito se avanza, pero esos datos están pasados a la variable donde se puso el registro, que sería aquí, 2550. Entonces, este es el puntero de archivo y que ya está movido. Y aquí estamos copiando, como es la primera vez, estamos copiando acá. Entonces, vamos a copiar en esta variable los datos que están ahí, 2550. Esto es la primera vez. Luego, como no ha leído el fin de archivo, ¿no es cierto? Entonces el contadorcito avanza. ¿Se acuerdan que ahí estaba en 0, ¿no es cierto? Ahora ya vale 1. Porque ya ha leído un registro. Ahora, ¿qué hacemos? Comparamos si este registro es menor que este. La primera vez va a ser obviamente falso. Como va a ser falso, se salta y volvemos acá. Como no es fin de archivo, ¿qué hacemos? Estamos preguntando tel P, la posición del archivo, que es ¿no es cierto? Es igual a P, no son iguales estas dos posiciones. Quiere decir que ya no es el primer registro. Como no son iguales, entonces hacemos un read. Va a leer este registro, ¿no es cierto? Al leer el punterito se mueve, pero esos datos se copian acá. Entonces aquí vamos a tener el 20 con el 150. Hecho el read de acá, vamos aquí, no ha leído el fin de archivo, como no ha leído, el contadorcito ahí avanza, entonces ya no es 1, ahora ya son 2. Compara el registro, 20 es menor que 25, correcto, como es verdad, actualiza el registro del menor, entonces aquí ya no está eso, ahora están los datos del otro lado, el 20-150. Luego, estoy aquí otra vez, el puntero del menor, fíjense, el PM, que es el que apunta donde está el menor, ¿a dónde lo ponemos? Tel P. Si tel P me da esta posición, pero aquí no está el menor. Aquí es donde debo entender. Ha leído este registro y el punterito se movió. Entonces, averiguo dónde está el puntero, está aquí. De esta posición retrocedo, como esto es en bytes, ¿no es cierto? Retrocedo un registro atrás. Retrocedo un registro atrás y ahí pongo mi puntero del menor. Ya no hay eso, ¿cierto? Ya no hay eso. Ahora mi puntero del menor está ahí.
Fíjense las cosas que tenemos que hacer. A la vuelta porque... y sigue, ¿no es cierto? A la vuelta no es fin de archivo, tampoco es el primero, o sea, la posición de F no es la misma posición de P, ¿no es cierto? No es, entonces hace otro read, va a leer este registro y el puntero se mueve, y al leer están esos datos, aquí está 50, 200. Hace read, como no es fin de archivo, el contador y avanza, ya se da cuenta que son 3 registros leídos, y pregunta si el código es menor que el otro código. 50 es menor que 20, la respuesta es que no, entonces no pasa nada por ahí. Y de nuevo, como no es fin de archivo, porque no lo es, averiguamos si P está aquí y el puntero del archivo está acá. Como no son iguales, quiere decir que no es el primer registro, entonces hacemos un read. Al hacer un read, leemos ese registro y el punterito se mueve y esos datos se tienen acá, ¿no es cierto? 40, 250. Al hacer un read, no es fin de archivo, no ha leído la marca, el contadorcito sigue. Y acá, compara, ¿no? En este caso va a comparar 40 es menor que 20, la respuesta es que no, y de nuevo, como no es fin de archivo, tampoco es el primer registro, entonces read. Va a hacer un read de esto, el punterito avanza, y en el read aquí va a estar el 30 y va a estar el 300. No ha leído el fin de archivo, el contadorcito avanza, este contadorino, compara el registro leído, que 30 es menor que 20, 30 menor a 20, falso. Entonces, de nuevo, como no ha leído el fin de archivo, otra vez, P no es igual al tel P, o sea, el puntero del archivo no tiene el mismo valor de P, entonces hace otro read, en este caso va a leer el 70, y el punterito ya está acá, pero aquí lo tenemos al 70. Luego, como no ha leído el fin de archivo, está apuntando, pero no lo ha leído, va a entrar aquí. Entonces, correcto, son 6 registros leídos. Y compara si el código, en este caso es 70 es menor que 20, es falso. De nuevo trabaja acá. No es fin de archivo, tampoco es el puntero del archivo, no está en el mismo lugar que P. Entonces, va a hacer otro read, o por lo menos lo va a intentar. Entonces va a ser un read de la marca de fin de archivo y el punterito se mueve ahí y ya sabe, y aparte se bloquea. Ahora, no es fin de archivo, es falso que no es, porque sí es fin de archivo. Entonces, como esto da falso, volvemos acá. Como es la misma pregunta, ¿no es cierto acá? También va a dar falso, entonces se sale del ciclo. Fíjense, llegó hasta el final y apenas encontró un dato menor nada más. Todo el recorrido es para encontrar al menor. Listo. Al salirse del ciclo debemos recordar que ya llegó al fin de archivo y ya lo leyó. Ahora aquí de acá es simplemente averiguar cuántos registros ha leído. Miren, ha leído 6. Quiere decir que hay 6 datos y no ha terminado, tan lejos de terminar. Cuando solo quede un dato leído, entonces terminamos. Por eso hacemos esto, ¿no? Si hay un solo, podríamos poner si i es igual a 1. Si hay un solo dato, terminar. Pero mejor si le ponemos i menor o igual a 1. ¿Por qué? ¿Qué tal si el archivo de índice solo tenía un dato? Si solo tenía un dato, iba a valer 1, entonces ya no hay nada que ordenar, no hay nada que hacer. Si hay un solo dato, no hay nada. Pero ¿qué tal si el archivo índice existe, pero tiene 0 registros grabados? Vacío. Si es vacío, entonces este contador iba a estar en 0. ¿No es cierto? Va a estar en 0 y por lo tanto no hay nada que grabar, porque no ha habido ningún registro que haya leído. Por eso es menor o igual que 1. Con 0 registros o con un registro leído, no hay que hacer nada. Con 2 o más sí, porque ahí hay probabilidad de que necesite hacer intercambio. Entonces luego verificamos. Si no ha llegado al final, ¿cómo sé que ha llegado? O sea, necesito haber recorrido el archivo para saber cuántos habían. Si no, no hay manera, ¿verdad? Por eso, si en todo ese recorrido hay, entonces hay que hacer algo. Primero,
como está bloqueado el puntero, lo desbloqueamos, lo cerramos el archivo, hacemos un close, y al hacer close, esto se resetea. O sea, desaparece el punterito, ¿no es cierto? Estoy borrando todo lo que tiene que ver con el punterito. Había también aquí una PM, pero se actualizó, ¿se acuerdan? Entonces esto, chao. Y luego, abrimos de nuevo el archivo. Lo cerramos y lo abrimos de nuevo. Al abrir de nuevo, esto está aquí. Entonces, como hay que hacer intercambio, lo primero que hago es poner el puntero en P. O sea, este puntero de archivo en este lugar, porque es ahí donde tiene que ir el dato del menor. Pero miren ustedes, solo lo posiciono el puntero ahí mismo. O sea, ya estaba ahí y lo vuelvo a poner de nuevo ahí. Pero esta es la primera vez nomás, pero la siguiente vez tengo que ponerlo en otro sitio. Pero esto quiero que vean. Hay que intercambiar estos dos, ¿no? El de la posición P con el de la posición del menor, PM. Estos hay que intercambiar. Si miran acá, este me dice dónde está el menor y aquí ya lo tengo los datos del menor. Ya lo tengo. Este me dice dónde tendría que ir el menor, pero aquí los datos son del último. Entonces, como debo intercambiar esto, debo recoger estos datos. Y para eso posicionamos el puntero ahí ese lugar. Luego hacemos un read para recoger, ¿no? Al recoger esos datos, fíjense, ya leímos, ya llegamos al final de la lectura. Y ahora al recoger, el punterito se movió y estamos recogiendo aquí 2550. O sea, los datos que están ahí. Ahora hay que posicionar de nuevo. Se han dado cuenta que el puntero se movió, ¿no ven? Entonces tengo que volverlo a traer aquí, a ese lugar, y ahí debo grabar el menor. Una vez puesto el puntero ahí grabo. ¿Cuál? El menor, 20-150 se va a sobreescribir ahí encima. Así es como lo sobreescribimos. 20-150 y esto, chao. Se sobreescribió, ¿cierto? Listo. Y luego hay que posicionar en esta otra posición. Claro, al hacer write ya está acá. Pero me dice dónde estaba el menor antes, que ya está grabado en otro sitio. Entonces hago otra vez un seek, ahí. Y en ese lugar vamos a hacer un write. ¿Pero qué estamos writeando? Reg, de acá, 2550. Estamos tratando de hacer el menor código posible. Este dato ya estaban acá, pero los otros datos no estaban, por eso tuvimos que recogerlos primero y luego hacemos ya el intercambio. Aquí no necesitamos un tercer registro para hacer el intercambio. Con todos las posiciones son las que nos van a ayudar. Ya se hizo el intercambio, ¿no es cierto? Ya se hizo el intercambio. Les recuerdo que este Z con FTL es para que ustedes miren cómo los punteros van de aquí para acá, podría estar más abajo, más acá, más allá. Este es para confirmar si realmente están ahí. Pueden borrar estas líneas del Z, ya les dije, pero para hacer rastreo les va a ser bastante útil, para hacer rastreo. Y con eso llegamos aquí hasta el final, y llegado al final miren qué pasa con P. Ese punterito P, esa variable, no es un puntero de archivo, es una variable numérica, cambia su posición, que tiene la posición absoluta de donde debería estar el menor, o donde ya está el menor ahorita, ¿no es cierto? Y va a cambiar un registro más adelante. Por eso es el tamaño del registro que va a aumentar ese puntero. Va a cambiar ahí. Una vez que ese puntero cambia, el archivo, recuerden que ya está abierto, ya está como reseteado. Volvemos acá arriba. Como hay todavía cosas por ordenar, ¿qué hace aquí? El contador ahí se reinicializa de nuevo. Entonces aquí, I, ya no vamos a usar de nuevo empieza en 0, ¿cierto? El menor va a estar donde está P, casualmente ya está aquí, digamos, ya está ahí, pero es por casualidad, porque ahí estuvo antes el menor, ahorita lo estamos poniendo en el mismo lugar. Y luego hacemos un seek de
del puntero aquí, porque a partir de aquí va a ir para abajo. Si ya esto lo voy a borrar. Hace un SIG directo aquí donde está P y ahí mismo está PM por ahora. Y ahí, mientras no sea fin de archivo, significa que a partir de aquí va a ser un recorrido hasta llegar al final buscando el siguiente menor. Entonces, la primera vez, ¿no? P igual a tel P. Fíjense, P está apuntando acá. El puntero de archivo me dice que está aquí. Ambos están en el mismo sitio. Por lo tanto, va a ser un read. Al hacer un read, va a recuperar los datos de aquí, ¿cierto? Ya no está esto, ahora está, bueno, está lo mismo. Esto debiera estar borrado. Eso es el 2550. Es lo mismo de hace rato, pero es por casualidad. Y ya está. Hacemos un read y luego incrementamos el contador porque ya hay un registro leído. Este es el contador de registros que nos va a servir para ver si sigue ordenando o ya no. Obviamente esto va a ser falso porque, perdón, aquí me olvidé que aparte de hacer el read, también lo copia, ¿no? Acá. Copia, va a copiar 25, como que otra tanda, digamos, 2550. Copiado ahí. Ahora sí, el contador y luego, obviamente este dato no es menor que este, son iguales. No va a entrar aquí y de nuevo, si no es fin de archivo, la siguiente pregunta es si P es igual a tel P, no es igual. Esta dirección no es la misma donde está P ahorita, quiere decir que ya no es el primer registro. Entonces simplemente hace un read, va a ser un read de esto, es 50-200, el puntero se mueve, como no ha leído el fin de archivo, incrementa el contador y ya van 2, compara, 50 es menor que 25, la respuesta es falso. A la vuelta, como no ha leído el fin de archivo, tampoco es el primero, entonces va a ser un read. Va a leer este registro, el punterito está para acá. Al leer ese, el 40250 se pone en esta variable. Como no ha leído el fin de archivo, el contador I me dice que ya son 3. El código, en este caso 40 es menos que 25, como no hay nada que actualizar. No es fin de archivo, tampoco P es igual a la posición del puntero, como significa que no es el primer registro, hace un read. Va a leer este registro, aquí, 30300, ¿no? Como no ha leído el fin de archivo, incrementa el contador I. Averigua si 30 es menor que 25, falso, se lo va a saltar. Como no ha leído fin de archivo, entonces P y la posición de F no son lo mismo. Va a entrar a hacer un read por el otro lado. Entonces va a ser un read de 70350. Pero como ha leído este registro, el punterito ya se movió, ¿no es cierto? El punterito se movió. Luego, como no ha leído, está el puntero en el EOF, pero no lo ha leído, el contador incrementa. Con eso nos recuerda que hay 5 registros. El código 7070, aquí está 70 menor a 25, falso, entonces va a volver acá. Como no es fin de archivo, no lo ha leído, ¿no? No es que no sea, sino que no ha leído el fin de archivo todavía, entonces va a entrar acá. P igual a tel P, P es igual a donde está P ahorita, el puntero de archivo, perdón. Como no son iguales, va a intentar hacer un read. Entonces aquí es donde decimos nosotros, lee la marca de fin de archivo. Ahora aquí. No es fin de archivo, falso que no sea fin, porque ya leyó el fin de archivo. Entonces no entra leave, porque no hay nada que hacer ahí. Aquí también no es fin de archivo, es falso que no sea fin de archivo, porque sí lo es. Entonces estamos acá. Ya terminó el recorrido, quiere decir, ¿no? Ya encontramos el menor, está aquí. Ahora, ¿qué hacemos acá?
averiguamos por este contador, ha leído 5 registros, entonces es probable que son de 5, no hay garantía de que esté ordenado. Por eso va a dar falso esta comparación, y como es falso, quiere decir que hay algo por ordenar, y por lo tanto cerramos el archivo. Eso es para desbloquear, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan esto? Lo cerramos y hacemos un SIC. Cerramos y lo volvemos a abrir. Están las dos cosas, cerrar y al volver a abrir, el puntero siempre está al inicio. Y como está al inicio, vamos a hacer que el puntero se mueva a donde está P. P, miren, está aquí, ¿no es cierto? Entonces ahí lo vamos a poner el puntero. De ahí, aquí. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Por qué lo movemos aquí? Porque hay que intercambiar este con el de esta otra posición. Este con el de esta. Y ahí se dan cuenta, pero el menor está aquí y lo tengo que cambiar con él mismo. O sea, lo voy a leer, voy a grabar y volver a grabar el mismo dato en el mismo sitio. Entonces aquí es donde tendríamos que insertar un if. A este no le hagan caso. Hay que insertar un if para no tener que hacer eso. Ya, yo no lo puse, pero lo vamos a poner acá. ¿Qué cosa? Vamos a hacer el intercambio, o sea, grabar, siempre y cuando P sea diferente del menor. En este caso, estas dos variables tienen el mismo valor, quiere decir que el menor está en el lugar donde tiene que estar el menor. O sea, ya está en su sitio. Entonces, ¿para qué vamos a hacer intercambio? Peor ahorita si es archivo, es hacer read, hacer writes. Entonces, no hacemos ni los read ni los write que hicimos hace rato. Simplemente lo saltamos esa parte. Entonces, esta es la parte que hace el intercambio. Que ya ahora, ya viéndolo mejor, no es necesario hacerlo, ¿cierto? Intercambia si estos dos no son iguales, porque no hay necesidad. Si no son iguales, intercambiamos solo este codiguito, el intercambio, que ahora ya no hay que hacer. Entonces, como no hay que hacer, P ya avanza, ya está el menor en su sitio, la idea es que P avanza al siguiente. Ya lo habíamos posicionado ahí, preparándonos, pero como no hay necesidad, avanzamos acá. Y acá arriba, ¿qué hacemos? Otra vez el contador, y recuerden, cada recorrido y empieza en 0 para contar los registros de cada recorrido. El menor eventualmente va a ser donde esté, donde supuestamente tiene que ir el menor, en este caso acá, donde está P. Y hacemos un SIC, fíjense, ¿no? Entonces, este punterito de archivo que ya estaba abierto, ya estaba relocalizado por allá, ese lo posicionamos para hacer el nuevo recorrido. El nuevo recorrido de F va a ser a partir de donde está P, o sea que directamente desde aquí. Va a buscar de aquí hasta el final el próximo menor, de ahí hasta el final. Entonces, ya ahora siendo más rápido, ¿qué hace aquí? Recuerden, si es el primero, ¿no? Si el puntero del archivo está en el mismo lugar de P, quiere decir que es el primero, por lo tanto va a ser un read de esto y lo va a copiar en el menor, acá. Entonces aquí va a tener 50, 200. Eso es la primera vez, ¿no es cierto? Y a partir de ahí va a hacer las comparaciones. Entonces, a partir de aquí, va a leer el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta llegar al final del archivo. Y ahí va a descubrir que el menor está aquí en 30, entonces este punterito se va a actualizar acá, ¿no es cierto? Y los datos son correspondientes con ese. Ahí va a estar, en lugar de 50, va a estar 30, 300. Así va a ser hasta llegar al final, ¿no es cierto? Llegado al final, averiguamos cuántos registros leídos. Desde aquí hay 1, 2, 3, 4. El contador va a decir 4. ¿Es menor o igual que 1? No. Entonces hay cosas por intercambiar. Cerramos el archivo. Al cerrar, aparece esto. Y lo volvemos a abrir.
Se abre acá. Posicionamos el puntero donde se supone que tiene que estar el menor, que sería acá. Obviamente, como P y PM no son iguales, entonces sí va a ser el intercambio. Entonces, el intercambio entre el registro que está acá y el que está acá. Los datos de aquí ya lo tenemos en esta variable, solo que no tenemos los datos de este, por eso hay que hacer un read. Una vez hecho el read, luego hacemos el write de lo que está aquí, ¿no? Pero que está en las variables, no mirando el archivo, sino en las variables. Entonces aquí va a venir el 30-300, aquí, y acá en el otro lugar va a ir el 50-200, pues, ¿no? Va a ir el 50-200. Ya se hizo el intercambio de datos, y luego el punterito P va a avanzar 8 posiciones más al siguiente, ¿no? Eso es lo que hace acá. ¿Dónde está? Aquí. Y luego vamos a regresar de nuevo. Al regresar de nuevo, este puntero se va a relocalizar a donde está P, aquí. Y ya de aquí va a hacer todo hasta el final, buscando el próximo menor. Y el próximo menor es 40, fíjense, ya está en su sitio. Entonces el próximo menor ya está en su sitio. Como ya está en su sitio, no lo tiene que intercambiar. Entonces, este puntero va a avanzar acá, va a empezar de nuevo desde acá, va a buscar el menor, pero el menor ahora ya está ahí mismo, el 50 es el próximo menor. Como está ahí en su sitio, gracias a ese if que estamos metiendo, no va a intercambiar nada porque ya está ese dato ahí. Y luego el puntero avanza, ¿no es cierto? Acá. If empieza de nuevo, pero a partir de aquí, ahora vean, a partir de aquí solo lee un registro, uno nada más. Como hay uno solito, ya no hay necesidad de hacer nada. Y por eso acá, y es menor o igual que 1, sí. Si es sí, va a dar verdadero, y como es verdadero, ya no va a entrar a hacer el intercambio, porque no hay, solo ha leído un registro. ¿Con quién va a intercambiar? Con nadie. Avanza el puntero, sí va a avanzar, pero solo la variable, no el puntero de archivo, la variable. Y acá, como esto va a ver si va a empezar de nuevo a recorrer, pero ya no, porque ya es fin, ¿no es cierto? Fin es verdadero, pero negado ya falso, entonces se sale del ciclo y cerramos el archivo, pero flusheamos antes, o sea, vaciamos eso lo hacemos cada vez que cerramos, ¿no? Vaciar, porque estamos leyendo y grabando, porque es lectura-escritura esto. Entonces hacemos flash para vaciar el buffer y cerramos el archivo. Con eso fin. ¿Ve? Y de esta manera queda el archivo ordenado usando el algoritmo de selection sort con la variante de buscar el menor y posicionarlo adelante. La idea de hacer eso es que aprovechamos la ventaja de que este puntero va moviéndose de uno en uno. Otra ventaja de usar este algoritmo y no se les ocurra usar burbuja, digamos, ¿no? Es que por cada registro solo hace un intercambio. De hecho, aquí hemos hecho un intercambio entre los dos, otro intercambio acá. De estos 6 registros solo hicimos 2 intercambios en este ejemplo para que quede ordenado. Con 2 intercambios fue suficiente. Pero la idea es que este algoritmo haga máximo n-1 intercambios. Si n es la cantidad de registros, un intercambio menos que eso. n-1 intercambios. Si hacen burbuja va a ser n por n intercambios. n-1 intercambio es mucho menos de lejos que n por n. Por eso escogía selection sort. Ahora, para hacerlo mucho más rápido habría que usar merge o quick. Pero ya adaptar eso para que yo se los explique cómo se están moviendo. Lo importante para mí es cómo se posicionan los punteros, cómo se tiene el control. Aquí, cómo lo posicionamos. Este es el que más. Acá cada rato hacemos sig por todo y por nada, casi, digamos, ¿no? Estos son variables numéricas, no son punteros de archivo. Entonces estamos teniendo el control del lugar a donde vamos a ir poniendo datos. Control. Y se va a ir moviendo en forma secuencial, aprovechando secuencial desde el lugar que le digamos hasta el final. Entonces, por eso hicimos la adaptación y en esta forma de adaptación de este algoritmo. Para otro va a ser un poco más complejo, pero si hacemos uno propio de algoritmos de archivos, sería mejor, porque de seguro está contemplando este tipo de cosas. Pero
el eficiente va a tener que contemplar el tamaño del bloque y ordenar por bloques. Entonces, no me quiero complicar con los bloques por ahora. Suficiente que entiendan que hay un bloque, es un buffer. Suficiente que entiendan que hay un buffer y que las lecturas se hacen hacia el buffer y del buffer al registro. Eso lo tienen que tener, aunque no lo vemos, pero o sea, el buffer es algo que no podemos ver, pero es necesario que entiendan que está presente ahí. Ok, ahora lo único que nos queda, digamos, es hacerle grabar, save all y darle run. Pero antes de darle run, yo se los voy a pasar el algoritmo. Como estos son hartos, en el chat solo me acepta hasta 240 caracteres o 100 algo, no me acuerdo cuánto. Así que le voy a pasar por pedacitos. Ustedes ya han hecho el clic, le voy a pasar el pedacito hasta el fin. Control C. Hasta el fin. Control V. Y luego desde el fin, bueno, desde continuación del final hasta el final final. Noten que hay un código borrado. Y está marcado. Y eso se los voy a dejar también. Ahorita les explico por qué. Pero primero hagan correr esto. Listo, ya lo tienen las dos partes del código que tiene que ver con el ordenamiento. Y ya lo podemos correr. Ups, ¿qué pasó aquí? Sí, tiene que ver con los, a ver, if está cerrando mal. Ah, if no le puse llave, perdón. A este ifcito póngale la llave, por favor. Ese if que póngale su llavecita de abierto, porque cierra, son hartas instrucciones. Si fuera una solita no sería problema, pero son hartas. Ahora sí, ya debía haberme dado cuenta con las rayitas estas, ¿no? Estas rayitas nos ayudan a ver en los inicios y finales. Con esta rayita es buena ayuda, pero uno no las mira, ¿no? Uno no las mira hasta que compila y da error. Ahora sí. No se olviden, al if del P y PM, ahí hay que agregarle una llavecita, nada más. Entonces, mientras van haciendo eso, ya lo podemos ir corriendo. Entonces, ya el archivo tiene datos, no tiene que salirles igual que a mí, ustedes han puesto otros datos. Entonces, estoy creando el archivo índice y ahora lo voy a ordenar el archivo índice. Como ya está ordenado, entonces aquí tendría, a la hora de navegar, tendría que navegar en orden, ¿no? 20, 25, 30, 40, 50, 70 y ese es el último. Para atrás también. Navega para adelante, para atrás, ordenado por código. Si solo creo el índice nada más, al darle navegar, el primer registro es 25, 20, 50, 40. Se dan cuenta que está desordenado. Si le damos a ordenar, el índice solamente se actualiza y al navegar va a comenzar por el 20 y sigue. ¿Sí? Ahora ustedes tendrían que hacer en su hojita más o menos los datos como lo tienen y cómo sería su índice y bueno, hacer esto de paso. Inicialmente el código yo lo hice pensando en hacer intercambio, pero ya con ustedes revisándolo me doy cuenta que hay partes que no es necesario hacer el intercambio y por eso le hemos puesto ese if. Mientras menos writes tengamos que hacer el archivo, mejor. En memoria no hay drama, 500.000 veces pueden writearlo, pero en disco no es recomendable que los cabezales del disco estén trabajando.
Ahora, una cosa que deben pensar, ese disco, para leer datos de un registro, el cabezal de lectura tiene, este es el puntero de archivito, pero esto involucra el cabezal de lectura del disco físico. Un disco físico tiene un cabezal de lectura. El hacer SIX implica mover ese cabezal de lectura. O sea, no es tan solo, se ve bonito que apunta acá. El cabezal de lectura va a estar en esa pista, en ese sector del disco y en esa parte específica para hacer un read. Es más complejo, ¿se dan cuenta? Entonces, que nosotros estemos haciendo SIG y ROID a cada rato no es muy interesante. Ese cabezal va a estar ocupado. Ahora piensen, ese disco duro, por ejemplo, en el CPD, ese disco duro, a ese archivo de datos están accediendo para varias cosas. Juanito está retirando la materia, María está registrando otra materia el mismo día. Entonces ese puntero está por todos lados, a cada rato se está abriendo, cerrando los archivos y eso lo hace más lento. O sea, si yo le estoy dando a ordenar, estoy moviendo, no estoy moviendo solamente los punteros del archivito, estoy moviendo los cabezales de lectura y escritura, cabezal de lectura y escritura del disco físico. Eso va a hacer lento los otros procesos que accedan físicamente al disco. Por eso esto no es solo lento por el algoritmo, sino porque hay otros algoritmos que están trabajando, aunque sea con otras cosas, pero están accediendo al cabezal de lectura del disco duro. Entonces, eso lo complica más, ¿no es cierto? Eso es lo que deben entender. Ahorita el ejemplito, claro, son 6 registritos, pero en la realidad es 1.000.000 por lo mínimo, ¿no? 1.000.000 de registros y esta cosa va a trabajar con 1.000.000 mientras está haciendo otras cosas con el mismo cabezal y es probable que el ordenar tarde un día. Como han visto una vez y otra vez, N recorrido. Por eso habría que buscar un mejor algoritmo, uno más rápido. Ahora sí tiene más sentido encontrar un algoritmo que sea mucho más rápido. Bien, háganlo correr y me avisan, corre o no corre.
Listo, corre, ordena. ¿Cómo sabemos que está ordenado? Fíjense, es usando el otro, lo que hicimos la clase anterior, ¿no? La navegación con el índice. Ahí nos damos cuenta que ordenó o no ordenó. Solo por si acaso, le dejé esta parte de código, que eso fue lo que había hecho yo el día martes. El día martes, en lugar de ordenar el archivo, de hacer todo esto, directamente lo creé el archivo y miren, yo lo guardé, fíjense, los datos en orden. Es como cargar manualmente el archivo, digamos. Ya lo cargué ordenadito, solamente para probar que el índice funcionaba, que el recorrido del archivo de datos funcionaba en base al índice. El índice normal que se genera por el otro algoritmo que hicimos, o aquí le di ordenar, pero en realidad no estaba ordenando, lo estaba creando el índice. Y esto es aquí. Entonces, es una estrategia que uno utiliza para probar, porque yo quería probar, me interesaba probar que estaba navegando y tener que escribir, miren, todo el algoritmo, analizar el algoritmo, luego, después de analizar, de ver cómo representarlo en archivo, ¿no? Adaptar el algoritmo para archivo, pensar cuál burbuja, selección, inserción, cuál, digamos, ¿no? Entonces, hasta eso me iba a desenfocar del tema que quería. Lo que quería era ver la navegación por el índice desordenado, ordenado. Entonces, manualmente creé el archivo ordenado. Aquí hice un open con trunk, ¿no? Para borrar si había, y lo creé el archivo y lo cargué directo. Se lo dejo ahí el código nomás para que ustedes lo tengan y que les recuerde más que todo que hay estrategias que uno hace. Uno tiene que hacer manualmente algo porque quiere probar otra cosa. Y ese algo de repente es tardado hacerlo, y entonces para no perder tiempo, lo hacemos manualmente esa parte y ya luego lo haremos, como ahora, ¿no? Ahora ya está hecho el algoritmo de ordenamiento y ya puedo probarlo, digamos. Pero antes, hasta pensar y hacer todo esto, muy complicado. Para hacerlo rapidito, porque el interés no era que esté ordenado, sino la navegación. Entonces son estrategias que se utilizan, ¿no? Para hacer estas cosas. Bueno, ¿ya lo probaron? Bien, hablemos entonces de lo siguiente. Esta noche voy a colocar, como les había dicho, bueno, primero, antes de nada, había unos problemas de algunas calificaciones. Ya me estaba asustando, pero ya me acordé cuál era el problema. El problema es que varios compañeros no pusieron el grupo en el que estaban inscritos en la hoja del examen. La mayoría sí lo hizo. El 95% lo hicieron, pero hay un 5% en que o no le puso el grupo o lo puso chiquitito en otra parte, no arriba a la derecha como se los pedí, o se equivocaron en el grupo. Entonces, como no lo pillé en ese grupo donde se supone que tiene que estar, o como no tenía, no lo puse la nota. Por eso es que no estaban las notas, ¿de acuerdo? Era principalmente por ese motivo. El otro era que necesitaba entregarles la nota
hasta ese día lo más pronto posible. Entonces traté de publicarlo lo más rápido y me olvidé después buscar los otros que no había registrado. Pero cuando ya me hicieron un recuerdo, ya ahí porque los exámenes sí están, solo por esas razones que le dije que no aparecían, o sea, por esos temas. Entonces ya hemos resuelto ese asunto. Ahora, para mañana, hoy le voy a dejar en la plataforma una tarea, así está en formato de tarea, para que ustedes me entreguen la carátula en formato JPG o en PDF, ¿de acuerdo? En JPG o en PDF, solo la carátula, nada más, de los integrantes del grupo, entre 3 y 5 integrantes por cada grupo. Ahora, la entrega de la tarea les va a llegar a todos, pero lo van a entregar uno solito, uno solo del grupo va a entregar la tarea, para que nos evitemos pérdida de tiempo. Estar leyendo la misma carátula 5 veces es perder el tiempo. Entonces, uno solito asegúrese de que esté cargado. No es como el archivo, no sé si lo habrá grabado o no, ¿no es cierto? Así, aquí sí se puede saber si entregó o no entregó la tarea. Entonces, uno solito por cada grupo. Ahora, la parte del proyecto, primero, por qué es en grupo y la forma de calificación, para entenderlo, necesito que comprenda que trabajar en grupo significa varias cosas. No es solo resolver el problema, sino que deben aprender a trabajar en equipo. ¿Me entienden? Y la calificación tiene que ver con eso. No es solo que hayan hecho el trabajo, sino que están aprendiendo a trabajar en equipo. Ustedes no van a trabajar solitos, siempre van a estar con otros en un equipo, ya sea del equipo de desarrollo, liderando el equipo de desarrollo, o siendo el jefe de grupo, jefe de área, o el jefe del negocio, digamos, el CEO, ¿verdad? Puede ser el CEO, el segundio, el tercerio, el cuarterio, pero alguno será, digamos, ¿no es cierto? Como ingeniero, obviamente van a comenzar desarrollando, luego irán avanzando. Entonces tienen que ir aprendiendo ya desde ahora que se tiene que trabajar así. Y la calificación, repito, no es solamente el hacer la tarea, sino el hecho de que están aprendiendo a trabajar en equipo. Si alguien no participa del equipo, entonces, si no participan del trabajo, hay consecuencias. En la vida real, si hay un grupo de trabajadores y uno no trabaja, a ese lo van a votar. O sea, ¿qué empresa pagaría a alguien que no trabaja, no es cierto? Eso hay que ir entendiéndolo. Ahorita, yo no les pago, pero es nota. Se le hace descuento al que trabaja, al que se falta al trabajo. Hay descuento. Según las normas, fíjense, si usted se falta un día de trabajo, un día no fue a trabajar, al final del mes le descuentan por 2 días. Usted va a decir, pero solo fue un día que me falté, no se vuelve a faltar, pues no, si no se le descuenta el doble. Usted se falta los 30 días y le debe 2 meses de trabajo a la empresa. Claro que también hay otras reglas, 5 días y lo votan, y sin derecho a reclamo alguno. Entonces, en la vida real aplica las cosas, solo que aquí no les puedo descontar o votar, sino descontar nota. Ahora, esto de las fallas tiene que ver, si usted llega tarde a la hora del proyecto o no llega al proyecto, entonces obviamente ese día, como el día que no trabaja, usted no tiene paga, no tiene nota, tiene 0. Pero el que uno no vaya al trabajo, cuando es parte de un equipo de trabajo, tiene implicaciones. Lo que usted tenía que hacer ese día, alguien más lo va a tener que hacer del grupo de trabajo. Pero porque el trabajo se tiene que hacer de todas maneras, ¿no es cierto? Igual ahora el trabajo se tiene que hacer esté o no esté usted. El no estar, al no colaborar, disminuye el rendimiento del grupo.
Entonces eso va a tener consecuencia, va a haber descuento de nota a todo el grupo. A todo el grupo, aparte de que hay un mayor esfuerzo, va a haber descuento de nota. O sea, el que usted no participe le perjudica a los otros. Y para que no perjudique, hay opciones. Usted renuncia al grupo y me hace una carta dirigida obviamente a mí, donde me diga renuncio a este grupo y explica obviamente sus motivos. Y la otra opción es que el grupo lo vote. Entonces, el resto de los integrantes ven que hay alguien que es irresponsable, dice, profesor, a partir del día de hoy queda despedido este miembro y lo firman la carta todos los integrantes. Entonces, porque las despedidas también, digamos, no es solamente decirle chao y no darle la cara, hay que poner la cara también, para retirarse o para que lo voten. Ustedes, recuerden, ustedes van a estar en diferentes niveles, entonces les va a tocar en el lado de que va a renunciar porque pilló un mejor trabajo, o en el lado de que le toca votar. Ser jefe es aprender a votar también. O le ayudan en el trabajo o se consigue a otro para ese trabajo. El que no sirve, hay que votar. Entonces, eso es parte de la vida real y se aplica aquí en esta parte de la evaluación. ¿Ok? Entonces, las reglas de la evaluación se las voy a poner el día viernes para que esté más claro, pero ya les voy adelantando un poco. Y estas reglas no vienen de ahorita. Estas reglas ya se aplican hace varios semestres atrás. Lo que ha cambiado es la forma de proyecto, por si acaso. Desde el semestre 1-22 hacia atrás, el proyecto consistía en diseñar en un modelo orientado a objeto, diseñar el conjunto de archivos de una base de datos para un determinado problema. Diseñar. Ahora se ha cambiado el contenido de la materia en el tema 3. Ahora ya no tienen que diseñar. Se supone que el diseño es parte de programación 1. Ahí se supone que iban a aprender a diseñar. Y acá, ahora lo que hacemos es programar la parte de archivos. Antes era el diseño, ahora es la implementación. Pero no de la clase archivos, sino algoritmos para manejo de archivos. Particularmente algoritmos de manejo de archivos es lo que hemos aprendido. Hemos tratado de aprender en todo caso. De todas las formas posibles, obviamente siempre se puede hacer más cosas, pero ya el tiempo no nos da. Entonces hemos aprendido a manejar archivos textos y archivos binarios, pero en concepto, en la práctica, los dos son lo mismo, es un archivo que contiene datos y punto. ¿Me entienden? En concepto de texto o binario, que le hemos llamado estructurado e indexado, pero al final es texto binario, no hay más, digamos, ¿no? En teoría puede ser, repito, texto, archivos estructurados, archivos indexados, en concepto. Y en la práctica, archivos de texto o archivos binarios, punto. O estructurados si quieren, ¿no? Porque está en base a récords. No hemos visto la otra clase de archivos, que es la de formateado, ¿no? Como un archivo BMP, como los archivos JPG, o los archivos .doc o docx, XLX, esos son archivos formateados. La lectura es muy diferente a leer archivos de texto o a leer archivos estructurados. Entonces, ese es el que no es, porque tampoco está en el contenido oficial de la materia, pero que sepan que hay, está al inicio, lo comenté, pero no está eso en el procesamiento. Ahora, otro, a nivel de concepto y en la práctica es lo mismo, archivo secuencial y directo. Conceptualmente sabemos lo que es secuencial y el proceso de barrido es secuencial cada vez que hacemos lectura, escritura, como que va avanzando siempre adelante. Pero ese es concepto. En la práctica funciona siempre secuencial, pero lo podemos botar el puntero a donde querramos. La idea es aprovechar la secuencialidad, que es la forma natural en la que trabajan los punteros de archivo, pero lo podemos botar en cualquier momento. Por eso es que el archivo per se, no decimos este es un archivo de acceso directo.
ni decimos este es de acceso secuencial. Simplemente se accede y ya, digamos. En teoría sí hay diferencia entre archivo directo y archivo secuencial, pero en la práctica, en el archivo no le decimos y directamente ya es secuencial o directo. Es la forma en que lo procesamos que lo hace secuencial o directo. Este índice es raro, digamos, porque es secuencial cada vez que lo barremos, pero al mismo tiempo es directo cuando hacemos el intercambio. O sea, son las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso hay unas cosas que son solo de concepto y lo otro es la forma práctica, que es lo que he querido mostrarles con el código, ¿no? Cómo funciona. Bueno, espero que hayamos entendido y el proyecto que van a desarrollar en 3 días va a ser básicamente sobre la base de las cosas que estamos haciendo. Solo que si han entendido las cosas que estamos manejando, y por eso les paso el código y todo, para que ustedes lo rastreen. En este último les he pasado que esté averiguando a cada rato dónde está el puntero de archivo, para que le hagan rastreo con F4, F8, y puedan mirar. La mejor manera de ir entendiendo es haciéndolo paso a paso, prueba de escritorio, con lápiz y papel. Yo aquí con lápiz y papel les he mostrado, pero sin ejecutando el código mentalmente, ¿no es cierto? No con F8 ni F4 para verificar que realmente esos sean los datos. Entonces, para verificar que realmente son los datos sería con F4, F8, que ustedes van a tener que hacerlo porque para saber eso qué datos realmente están guardados, ¿no? Y en qué lugar. Bueno, eso sería un detalle más para que lo vayan tomando en cuenta. El trabajo en equipo, yo les recomiendo hacer 2 grupos de trabajo. O sea, tienen un grupo. Dentro del grupo armar 2 equipos. En la práctica esto se hace. Si alguno ha visto la vida de Steve Jobs, por ejemplo, él cuando fundó Apple, creó 2 equipos de trabajo. El equipo Macintosh y el otro equipo, digamos, ¿no? Entonces, él lideraba uno de los equipos y el otro equipo de trabajo lo lideraba otro. ¿Cuál es la idea de crear equipo? En este caso, para hacer el proyecto, yo les voy a dar un problema a resolver en ese día en el horario de clase. En el horario de clase les voy a dar el problema que tienen que resolver ese día. Y si hacen 2 equipos, un equipo puede estar trabajando en una solución y otro equipo en otra solución en paralelo. En paralelo. Y ahí va a ocurrir básicamente 4 cosas. Una, el equipo A resolvió el problema y el equipo B todavía le falta. Entonces el equipo A dice, ya lo resolví. Ahora le muestra a todo el grupo completo a ver cuál era la solución, para ver por ahí de repente algo no tomó en cuenta y decirle, no, a ver, no, aquí esa es la participación de los integrantes. No, aquí está mal, o sea, podemos tener que poder ver la solución que ha planteado. Si está bien, se corrobora con todo el grupo que está bien el trabajo y esa es la tarea que entregan. ¿Entienden? La otra posibilidad es que el equipo B encuentre primero la solución. Si es el equipo B que encuentra primero, lo verifica el grupo entero y entregan la tarea. La tercera es que los dos encuentren la solución al mismo tiempo. Entonces verifican y entregan cualquiera. ¿Entienden? Pero eso rara vez ocurre, que al mismo tiempo encuentren la solución. Rara vez, pero puede ocurrir. Y la otra, que en el tiempo establecido no le encuentren la solución ninguno. Pero por lo menos habían 2 equipos trabajando, no uno solito. 2. Así se trabaja en la vida real también, por si acaso. O sea, cuando nos dan tareas para ayer, se forman equipos de trabajo y se trata de encontrar la solución, porque como es rápido, como es para ayer, entonces hay que usar diferentes enfoques. Pero no puedo hacer un enfoque, pucha, no me resulta, y arrancar con el otro enfoque es pérdida de tiempo. Si hay 2 equipos trabajando en paralelo, van a poder resolverlo a tiempo. ¿Entiendes? Entonces, esa es un poco la idea de trabajar en grupo, trabajar en equipo. Otra cosa que pueden hacer al trabajar en equipo es que pueden hacer 2 grupos de a 2 integrantes y crear un jefe de grupo. El trabajo del jefe de grupo no es tan sencillo, porque él tiene que
definir los equipos y tiene que supervisar a los equipos. Supervisar no es decir, vos haces esto y ustedes hagan lo otro y yo me siento a mirar, Wakanda Forever, digamos, ¿no? No, el líder del equipo tiene que supervisar lo que están haciendo. Y revisando su trabajo del uno, dice, no, mira, no has considerado esto, te va a fallar esto o te está fallando por esto, y luego al otro. O sea, tienen que estar en los dos equipos supervisando, tratando de encontrar fallas, tratando de ver qué están haciendo bien, lo que está haciendo bien uno lo está haciendo mal el otro, pasarle la idea al otro lado, porque el objetivo es resolver el problema. Entonces, pueden trabajar con un líder y eventualmente tienen que entrenarse para ser líderes de equipo. Ahorita en Santa Cruz y en el mundo entero, lo que no hay son líderes de equipos en el área de ciencias de la computación. Programadores hay a patadas por todos lados. Igual faltan, por si acaso. Desarrolladores, programadores, desarrolladores. Lo que no hay son líderes. La universidad genera ingenieros, pero la mayoría trabajan como desarrolladores, no trabajan como líderes. Y las empresas necesitan líderes. Entonces ustedes tienen que irse entrenando en esa área también. Y eso es en la práctica. Es haciendo grupos de trabajo, haciendo trabajo con hartos. No es encerrándome solito en un cuarto y tratando de resolver todo solito. Ese no sirve de líder. Y ya les digo, trabajo para líderes en Bolivia y en el mundo entero. Aquí y hasta en la China lo pueden contratar. Mire, ¿dónde están los mejores líderes de equipo ahorita? En la India. Pero han estudiado en Estados Unidos. Y a eso los han contratado para no solo líder de equipo, líder del negocio, como CEO. Sundar Pichai, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben de qué empresa es CEO, y él es indio, pero estudió en Estados Unidos. Y las empresas más grandes, 2 o 3 empresas de las más grandes, su CEO son indios. ¿No es cierto? Entonces, tomen en cuenta eso, ya le he dicho, este país y el mundo entero necesita hartos líderes de equipo, pero tienen que aprender a trabajar como líder, no es fácil. De repente es más complicado eso. Marcelo, le escucho. Ingeniero, una duda. ¿El grupo es obligatorio que sea mínimamente de 3? Sí, por estas Ya. cosas que les acabo de decir. Ya. Ya, Sí. ingeniero. Cuando Gracias. hace menos de 3, les comento lo que ya me ha pasado antes. A ver, no, nadie me quiere, soy un gusanito y no sé qué, digamos, ¿no? Cuando toca hacer tareas un poquito más largas, más laboriosas, profe, yo soy solito, considéreme, he hecho solo la mitad, nada. Hizo la mitad, 50 de nota. Hizo menos de la mitad, 20 de nota. ¿Entiendes? El trabajo que yo le doy es para trabajar en grupo. Si no, pues haría otro tipo de proyecto para ser individual. Entonces, no lo hagan solito. Hagan grupo. Hagan grupos, porque si hacen en grupo y si trabajan bien, en 1 hora lo pueden resolver el problema. Si trabajan regular, en las 2 horas van a resolver el problema. Si trabajan mal o hacen poquitos miembros, el tiempo les va a faltar y va a decir, pucha, el profe nos da poco tiempo. Y no es que falte tiempo. O sea, yo ya lo tengo todo dosificado, las tareas, ya tengo años de experiencia en esto y sé que el trabajo que les doy cada día del proyecto es algo que se puede terminar en el horario de clase. Pero en grupo, en la individual, si le pone más ganas y son más buenos, también lo pueden hacer, pero ya es más esfuerzo. ¿Okay? Entonces, eso por un lado, lo de la carátula. Lo otro, estoy tratando de averiguar dónde vamos a hacer el proyecto. ¿Lo vamos a hacer en el laboratorio o lo vamos a hacer virtual? En la práctica, estas semanas anteriores,
he podido comprobar que no tienen computadora, digamos, ¿no? La mayoría. He visto tres, a lo mucho, tres computadoras de los cuantos integrantes que son de este curso. Bueno, los sobrevivientes, a ver, ¿cuántos estamos ahorita? Fíjense, ahorita hay 24. 24. De los 24, 3, 4 computadoras es poco. No sé si tendrán PC en su casa. Si fuera así, no hay, no me preocuparía, pero me preocupa de, como yo le he dicho, traigan su computadora, vamos a programar, y estamos programando, y toditos los días programamos, y hay que probar, y hay que encontrar fallas. Gracias a los que han llevado computadoras hemos descubierto dos problemas serios, ¿cierto? El que no hay la librería para manejar los archivos, ese era el problema mucho más serio, y el otro el tema de la versión. Entonces, que ya eso también ya se resolvió supuestamente, ¿no? Ya tenían que haberlo resuelto ya hasta ahora con eso, pero si no practicamos, no hacemos, no vamos a poder. El proyecto que van a hacer ustedes es casi como lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, tenían que ponerlo en práctica, y no es uno solito, todos y cada uno, para cuando ya toque hacer la tarea, el proyecto de evaluación, pues todos puedan aportar, digamos, ¿no? Todos puedan aportar. Dos cabezas piensa mejor que una, o tres, o cuatro, o cinco, ¿cierto? Dependiendo de cuántos sean y si forman equipos de trabajo. Entonces, pero me preocupa bastante, por eso yo voy a averiguar entre hoy y a más tardar el día sábado les voy a confirmar si la próxima semana lo vamos a hacer en el laboratorio o lo vamos a hacer virtual. Necesito averiguar que el laboratorio esté disponible. Ya sé que la universidad está abierta estos días, entonces, estos días, digamos, ¿no? Pero para la otra semana, martes y jueves, también. Los viernes son los días que hay lío, ¿no? Los viernes, por ser Navidad y por ser fin de año. Pero nosotros no pasamos lo bien, así que no pasa nada. Y el sábado que toca, eso ya es después de Año Nuevo, así que ya no debería haber problemas para la tercera parte, ¿no? Martes, jueves y sábado. Entonces, voy a averiguar el tema de laboratorios, la disponibilidad. Los trabajos de pintura entiendo que ya han terminado, por lo menos en los laboratorios. Entonces, eso se los confirmaría. En principio estaba pensando hacerlo estrictamente virtual, pero me preocupó el tema de acceso a las computadoras. Al menos 2 integrantes del grupo deberían tener computadoras para hacer 2 equipos de trabajo. Por ahí no le corre al uno, el otro sí, digamos, ¿no es cierto? Y entonces presentamos en el que sí corrió, ¿me entienden, verdad? De todo el curso, por ejemplo, a algunos del curso, a la mayoría les corría y a otros no, por esos otros problemitas. Y eso puede pasarles también, si ha pasado eso en estas prácticas, también puede pasar a la hora que les toque ya hacer, desarrollar el proyecto. Entonces, en el laboratorio, por lo menos, estamos seguros de que hay computadoras. Va a haber una computadora por integrante, por lo menos. Pero podrían necesitar solo 2, trabajar en 2 computadoras, pero igual podrían trabajar todos, ¿no? Por ahí, para todas estas cosas. Pero ya ustedes tienen que ver cómo organizarse. Entonces, deme hasta el día sábado. No les digo hoy, porque hoy voy a hacer las consultas, pero de repente me dicen, a ver, déjeme averiguar para mañana, y a veces me pasa así, porque tienen que revisar las reservas de los laboratorios, si está disponible y todo eso. Pues tengo que averiguar no solo que esté abierto el laboratorio, sino por ahí las han formateado, no sé, digamos. Ok, bien, entonces me dicen algunas preguntas de si hay que averiguar algo más. Siempre les he dado tareas de investigar, no sé si lo habrán hecho, poner en práctica esas cosas. Les he dado incluso algún video. Y eso sería, digamos, lo que habría que hacer, practicar más que todo. Ahora, obviamente, el proyecto que van a desarrollar es en base a lo que hemos aprendido por lo menos en estas clases. Archivos de texto, lectura, escritura, archivos con récord,
con índices, lectura, escritura, navegación, ordenamiento. Estas cositas que hemos aprendido son básicamente en base a lo mismo. No será exactamente lo mismo, pero en base a estas cosas que van a hacer en el proyecto. Si han visto, en ningún examen les he preguntado cosas que no hayamos avanzado en clase. Claro, no le puedo preguntar, hicimos sumar 2 números, en el examen haga suma de 2 números. No, eso no es. Eso es en el colegio. Aquí, ¿sabe sumar 2 números? Bueno, hágame un algoritmo para sumar 3. Si sabe sumar 2, sabe sumar 3. O sea, tendría que poder saber sumar 3. Es más o menos esa la idea. ¿Ok? Ahora, me dice por ahí alguien, solo quedaron 2. Lo ideal es entre 3 y 5. Si se han quedado solo 2 y ya no hay nadie más, entonces bajo su propio riesgo. Pero no me digan que le faltó el tiempo, que los otros son más, que nosotros somos menos. Esas excusas ya no pueden haber. Eso ya es, porque este asunto de los grupos, desde el primer día de clase ya lo había comentado. Cuando empezamos el tema, ya lo habíamos comentado. De hecho, hasta les pedí que ya vayan haciendo, aunque sea grupos temporales, por el hecho de la computadora, digamos, ¿no? Que podían llevar a la U. Entonces, han tenido harto tiempo para armar grupos. Pero eso ya es responsabilidad de ustedes. Ok, entonces, bien, quedamos aquí. Entonces no se olviden, para mañana, hasta mañana, hoy en la noche voy a poner la tarea de la carátula, que lo tienen que presentar hasta mañana en la noche. Una sola carátula por grupo. Cualquier integrante lo puede presentar. Ustedes definan quién. Luego, hasta el día, si puedo mañana viernes, les aviso. Y si no, hasta más tardar el día sábado, de si la próxima semana el proyecto lo vamos a hacer virtual, porque es la próxima semana el proyecto, si va a ser virtual o si va a ser presencial en los laboratorios de la U. Eso se los aviso entre mañana y pasado mañana. Si tuviera certeza que todos tienen computadora, lo haría virtual, pero como ya comprobé, en estas semanas anteriores no ha sido así, y tampoco les puedo obligar a que se consigan una. Peor que estamos creo que hay pleitos nuevos y no sé, han habido bloqueos el día de ayer y esas otras cositas. Pero, a ver, hasta el sábado les voy a confirmar, porque hay tiempo. Es la otra semana, el martes, entonces ahí tenemos tiempito todavía. ¿Ok? Bueno, si no hay más, nos vemos hasta el martes, jóvenes. Chau, chau, chau. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego, luego. gracias, ingeniero.